Hola a todos, mi nombre es Felipe Sarmiento, soy asesor de servicios de información del CRAI y el siguiente video desarrollado para Booktubers CRAI es una invitación a que se acerquen a las infinitas posibilidades que les da la lectura. Ray Douglas Bradbury es un escritor estadounidense nacido el 22 de agosto de 1920 en Illinois y fallecido el 5 de junio de 2012 en California. Sus estudios secundarios los finalizó en Los Ángeles High School en el año 1938, pero pues no pudo continuar con estudios universitarios debido a problemas económicos. Esto lo llevó a convertirse en un asiduo lector y asimismo en autodidacta, pasando la mayor parte de su tiempo en bibliotecas públicas. En su obra encontramos novela, encontramos poesía, teatro, también realizó guiones, entre otros, con diferentes temáticas que se mueven, en general, entre la fantasía, el terror y, sobre todo, la ciencia ficción. The important, when I got out of high school, we had no money. I couldn't go to college. And the greatest thing happened is I went to the library. The library educates, teachers inspire. Sus relatos han recibido una gran cantidad de adaptaciones al cine y a la televisión. Como por ejemplo, del libro Crónicas Marcianas hay una miniserie de 1980 dirigida por Michael Anderson. También está El Carnaval de las Tinieblas, película de 1983, dirigida por Jack Layton y en la cual él mismo Bradbury fue el guionista. Así como la película Fahrenheit 451, la cual cuenta con dos versiones. La primera data de 1966, es dirigida por el francés François Truffaut. Y la segunda es una película para televisión realizada en el año 2018, dirigida por Ramin Barani. A esta última obra literaria, a Fahrenheit 451, es a la cual nos acercaremos en este video, en donde más que encontrar una crítica, una reseña o un análisis, encontraremos una invitación a su lectura. Fahrenheit 451 es la primera novela publicada por Ray Bradbury. Data de 1953 y su nombre hace referencia, como nos aclara el libro, a la temperatura en la que arde y se inflama el papel de los libros al quemarse. Esta obra ha sido clasificada como distópica, es decir, la historia se encuentra basada en una sociedad imaginaria e indeseable, todo lo contrario a una utopía. Pues, básicamente, se trata de un mundo totalitario en donde los libros representan una amenaza, ya que pueden generar libres pensadores que afecten el orden de aparente paz y tranquilidad reinante. Para controlar esto se encuentran los bomberos, quienes, al contrario de su función tradicional, en lugar de apagar incendios, ellos los crean, ya que su misión es quemar los libros que encuentren a su paso, convirtiéndose así en guardianes del establishment. Con más de 600 cuentos y 30 libros publicados, Ray Bradbury encontró en las bibliotecas el desahogo y medio perfecto para superar temores, no solo de infancia, sino también de adulto. Uno de los bomberos es el personaje principal de esta obra. Estamos hablando de Guy Montag, quien lleva aproximadamente 10 años de carrera y el cual se verá inmerso en un mundo extraño, de dudas, donde todo lo que tenía por seguro empieza a desvanecerse. Son diferentes los hechos que los llevan a cuestionarse lo que le rodea, como por ejemplo cuando conoce a Clarice, vecina adolescente que ampliaría su visión del mundo, o también cuando, atendiendo un llamado, hace arder una casa junto a los libros que allí se encuentran y la dueña, una anciana, decide quemarse junto con ellos. En 1953 publicó Fahrenheit 451, una inventiva narración que auguraba un terrible destino para la cultura en tiempos futuros. Años más tarde, François Truffaut la adaptó a la pantalla grande. Las incertidumbres y sorpresas de Montag en su relación con un mundo que cambia desde su esencia
Así que Bradbury no solo nos lleva a una novela distópica de ciencia ficción, sino que también nos plantea aspectos que hacen evocar elementos del absurdo, elementos de una vida sin sentido que no vale la pena, pero que, a su vez, requiere buscar una salida por medio de la rebeldía, en este caso al sistema, para acercarse a una razón que dé sentido a esta existencia. En otras palabras, por momentos pareciera una novela que hubiera sido pensada desde una filosofía existencialista. So Bradbury, in Fahrenheit 451, I have it here, Yes. you imagined the disappearance of books. So what is now the significance of coming to the book fair in Buenos Aires? Well, the books haven't disappeared, thank goodness, but they're an endangered species, you might say, especially in the United States, where our educational system doesn't teach reading and writing enough. So we're raising a whole generation of children who are ignorant, and that puts us in a terrible position, because we've always said we didn't want an elitist society. But if you don't teach reading and writing, you have a whole generation of ignorant people, and the top elite would be the book readers then, wouldn't they? So we're making this sort of situation for ourselves, not intending to do so, but that's the way it will turn out. Todas estas nuevas sensaciones y pensamientos que invaden al protagonista nos llevan a relacionarnos con diferentes personajes y sus variadas posiciones frente al contexto que les rodea. Está, por ejemplo, Clarice, que ya la habíamos mencionado, y que es una adolescente que invita a la experimentación, a la sorpresa, al disfrute de lo cotidiano, a la naturaleza. También está Mildred, esposa de Montag, en la que vemos una mujer que pasa las horas entre la tecnología, la virtualidad y la aparente felicidad que ésta le brinda, pues viene de un intento de suicidio que ella insiste en negar. Por otro lado, también tenemos al Capitán Beering, claro antagonista, pues es el que siempre juzga a Montag y el que anda pendiente de sus movimientos, buscando encontrar un error que confirme sus sospechas de traición al establecimiento. En fin, diferentes personajes van apareciendo gracias al desarrollo de la historia del protagonista y que, al final, terminan dotando de mayor interés la historia. Do you write every day yourself? Every day since I was 12 years old, yeah. You didn't stop a single day? Never. Really? Life's too exciting. Now here, when you travel, you write too? I've been making notes, yeah. I'm not able to write a lot, but I've already come up with ideas with my friends here. They say something and say, oh, that's a poem. And how many stories do you have? How many? I'm sorry. How many stories you've written? 500 I've published. 500. 500, and then I have another 300 or 400 I haven't finished yet. How many? Another 300 or 400. 300 or 400. I haven't counted because they're in my files, you see. I put them away, and I forget that they're there, and I'm like a papa bird. I come back to the nest every once in a while, and I open a file, and I look down at all these stories. I say, who wants to be fed next? I got a worm here, you know? And then one of the stories says, me. And so I give that story the worm, and it's born. Cambiemos de tema, las letras están de duelo. Sí, hay que despedir a un grande, sin duda, ¿no, Gaby? Es así, muy buenas tardes para todos. Sí, un grande de la fantasía y sobre todo un maestro de la ciencia ficción. Estamos hablando de Ray Bradbury, quien falleció a los 91 años. Había nacido el 22 de agosto de 1920. Murió, lo confirmó uno de sus nietos. Deja una obra intensa, por supuesto, absolutamente prolífico. Un hombre que es recordado todo el tiempo. Hoy en día, en cualquier aula, siempre se habla de Ray Bradbury con el Fahrenheit 451, por supuesto, con las crónicas marcianas, con el hombre ilustrado, con el vino del estío, la feria o el carnaval de las tinieblas. Un hombre que tenía un vínculo muy importante con el mundo audiovisual porque trabajó mucho para series de televisión y también para sus obras fueron llevadas al cine. Si le hicieron el honor o no, bueno, eso es otra cosa, lo vamos a discutir después. Pero, por ejemplo, sí, François Truffaut llevó el Fahrenheit 451 en el año 1966 al cine. También las crónicas marcianas vieron la luz en televisión en los años 80 con Rock Hudson y ahí dirigidos por Michael Anderson. Escribió varios capítulos también para la serie que presentaba Alfred Hitchcock en televisión a mediados de los años 50 y hasta colaboró con la adaptación de Moby Dick con John Huston. Murió Ray Bradbury, 91 años, del padre, uno de los padres de la ciencia ficción.
Como habíamos dicho en un principio y de lo cual seguramente ya se habrán dado cuenta, este video no trata exactamente de una reseña, de un resumen o de una crítica sobre esta obra de Bradbury, pues más bien se trata de brindar un contexto que invite a la lectura de esta novela. No quisiera brindar juicios sobre la calidad de la misma, pues no soy quien para realizar este ejercicio, pero lo que sí puedo indicarles es que el nombre de Ray Bradbury se encuentra junto al de grandes autores dentro de la ciencia ficción, como lo son Philip K. Dick, Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, por ejemplo. Bueno, no siendo más, hasta una próxima ocasión, y vale la pena despedirnos aquí recordando las palabras del poeta brasileño Mário Quintana cuando nos dijo que los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen. Adiós.